Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este canal dedicado a la radio válvulas de época. En esta tercera entrega de la serie que hemos empezado, dedicada a los componentes, averías y soluciones de las diferentes etapas que componen un receptor de radio, vamos a ver una etapa que es muy importante, que es la etapa de la frecuencia intermedia y sus circuitos adyacentes que convergen en ella. Esta etapa es importantísima, tanto su buen funcionamiento, que sus componentes estén dentro de sus valores correctos y que esté sobre todo bien ajustada, porque de ello depende el buen funcionamiento de la etapa, la buena recepción, la sensibilidad, que no haya ruidos, en fin, pienso que es una de las etapas súper importantísimas y tienen que estar muy bien ajustadas. Pues nada, dicho esto, vamos a ver ahora pues cómo desarrollamos este tutorial y qué partes vamos a ver y a comentar. Nada pues, vamos a ello. Vamos ahora a describir lo que veremos en este tutorial. Vamos a ver la etapa amplificadora de frecuencia intermedia, que como hemos dicho es una de las etapas súper importantes de los receptores de radio. ¿Qué circuitos lleva esta etapa? Pues aparte de amplificar la frecuencia intermedia, que nos la da el oscilador local, que esto ya lo veremos en el siguiente tutorial. El oscilador local nos da la frecuencia intermedia. El oscilador local no, perdón, mejor dicho, nos la da la etapa conversora, que es una mezcla del oscilador local y la señal que nos entra por la antena. Bueno, la etapa amplificadora de frecuencia intermedia tiene unos circuitos concadenados a ella, que es, aparte de la amplificación de frecuencia intermedia, tiene un circuito RAG, que es el circuito, como sabemos, que es para si hay estaciones lejanas y estaciones más próximas, se oiría un desajuste muy grande de volumen si no existiese este circuito RAG, que es realmente es el control automático de ganancia. Luego está otro circuito que va después de la amplificación de la frecuencia intermedia, que es la detección. Y luego tenemos también el indicador de sintonía. Estos circuitos están relacionados todos con la frecuencia intermedia y están coligados unos a otros, porque la detección, como veremos, como son dobles diodos, muchas veces pues va en conjunto uno con otra. Y el circuito RAG, por supuesto, también, que esto se llama RAG, CAG, en fin, una serie de siglas, pero todos vienen a decir lo mismo. ¿Qué veremos seguidamente? Pues primero veremos las características de los tubos empleados. Veremos todos los tubos que se emplean en la etapa de frecuencia intermedia, los diferentes, tanto de la serie Nogal, Rinlock, en fin, todos los diferentes tubos. Luego veremos los esquemas de los circuitos de frecuencia intermedia, dependiendo del receptor.
Veremos los esquemas de los circuitos detectores, los esquemas de los circuitos RAG y veremos también los esquemas, bueno, los circuitos indicadores de sintonía. Que hay aparatos receptores que lo llevan y receptores que no lo llevan. Luego veremos la descripción de los componentes, sus averías, los síntomas, localización y reparación, en fin, todo lo que está relacionado con estos componentes, qué averías pueden tener, qué síntomas nos dan y cómo se pueden reparar, porque hay cosas que se pueden reparar y hay cosas que prácticamente es imposible. Y luego, una cosa que es muy importante, que es el ajuste de la etapa de frecuencia intermedia. Pero esto no sé si lo veremos en este tutorial o lo dejaremos para el siguiente, porque este ajuste pues implica también la etapa conversora, que la etapa conversora es la que nos determina el valor de la frecuencia intermedia, que pueden ser 470, 460 y pico, en fin, dependiendo del receptor kilohercios. O sea, esa es la frecuencia que nos da la etapa conversora. Pues ahora veremos todo esto paso por paso. Como ya sabemos por lecciones anteriores, cualquier radioseñal captada por la antena de un radioreceptor superantenedino para modulación de amplitud es enviada a la etapa conversora que procede a transformarla en una señal de 460, 467, 470, 472 kilohercios, dependiendo de circuitos del receptor, sobre todo de los circuitos conversores. Después de su conversión de frecuencia, la señal ha de ser enérgicamente ampliada, a fin de que alcance una amplitud adecuada para la demodulación o detección. A tal efecto se emplea el amplificador, amplificador de frecuencia intermedia, que es un amplificador selectivo acordado a unos 460-470 kilohercios, como hemos dicho antes. La finalidad del amplificador de frecuencia intermedia es asimismo la de amplificar únicamente las señales que deseamos, contribuyendo a separarla de las eventuales señales que indeseables o que no queremos, que son las señales de los canales adyacentes. La aptitud de separar la señal requerida de las que no deseamos es lo que se llama selectividad. Y depende totalmente de los transformadores de frecuencia intermedia, de este y de este, del primero y del segundo. El primer transformador de frecuencia intermedia se encuentra entre la etapa conversora y la etapa propiamente dicha de frecuencia intermedia, mientras que el segundo transformador de frecuencia intermedia se halla entre esta etapa que hemos dicho, y la etapa detectora. Usualmente la detectora está constituida por un diodo y su misión es la de detectar la señal de frecuencia intermedia, o sea, extraer de aquella la señal de baja frecuencia que, enviada luego al preamplificador y al amplificador final, accionará el altavoz. Las señales que llegan a la antena de un radioreceptor pueden ser muy débiles cuando provienen de estaciones lejanas o muy fuertes cuando proceden de emisoras muy próximas, por lo que los radioreceptores han de ser capaces de adaptarse automáticamente a la intensidad de
la señal recibida. Por tal motivo, los receptores van dotados de un circuito especial denominado circuito RAG. Bueno, RAG o RAS o CAF o CAG, o sea, regulador automático de ganancia, regulador automático de sensibilidad, control automático de volumen, control automático de ganancia. Bueno, tiene varias denominaciones. Pero bueno, nosotros vamos a hablar del RAG, regulador automático de ganancia. Este circuito tiene por misión variar la amplificación de la etapa de frecuencia intermedia, o sea, de reducir la sensibilidad del receptor de acuerdo con la intensidad de la señal recibida. Cuanto más fuerte sea la intensidad de la señal que llega a la antena, tanto más enérgica será la intervención del circuito RAG, que reduce la sensibilidad del receptor. El circuito RAG es este de aquí, este es el circuito RAG. Luego todo eso ya lo veremos cuando veamos ya los circuitos en concreto. La introducción del circuito RAG en los radioreceptores es permitida por el empleo de la etapa de amplificación intermedia y también en la etapa conversora de tubos especiales denominados multitubos o dependiente variable o de velocidad remota. Normalmente se llaman tubos dependiente variable, constituidos por pentodos cuya amplificación es tanto menor cuanto mayor es la tensión negativa de la reja. Pero bueno, esto ya lo veremos en el próximo tutorial, cuando veamos toda esta etapa conversora. Para facilitar la correcta sintonía de la estación que se desea recibir, algunos radioreceptores, ya de más categoría, llevan unos circuitos que no están aquí, que los veremos luego también, que van provistos de un circuito llamado indicador de sintonía, que consta de un tubo de rayos catódicos de pequeñas dimensiones, en el cual alcanza el máximo o el mínimo en ciertos casos de luminosidad de la pantalla cuando el receptor se halla perfectamente sintonizados. También se llaman ojos mágicos, pero bueno, en realidad lo que son indicadores de sintonía. Pero bueno, digo, este circuito ya los veremos más adelante. Bueno, pues tras este breve esbozo de los circuitos de frecuencia intermedia y de detección de un radioreceptor, examinaremos ahora sus circuitos y componentes que lleva. Seguidamente lo que vamos a ver va a ser las válvulas que llevan normalmente los receptores más usuales. Vamos a ver ahora los tubos amplificadores de frecuencia intermedia y detectores más usados en los receptores de radio. También hemos puesto pues la válvula, la conversora de cada serie, aunque no sea en sí de la frecuencia intermedia, pero bueno, también influye en ella como lógico. Bueno, pues tenemos aquí la serie Noval, que el amplificador de frecuencia intermedia es un pentodo de pendiente variable, como casi todos. Y va precedido por la EC81, que es la conversora, y después de la amplificadora viene la válvula detectora, que en este caso es la EBC81. Esto es de la serie Noval, con encendido de 6,3 voltios y una intensidad que oscila entre los 0,2 y 0,3 amperios.
Luego tenemos la serie Noval, pero universal, que estos tienen las mismas características que la serie Noval, pero con los filamentos de encendidos diferentes. A 12,6 voltios. La UF89, que es la amplificadora de frecuencia intermedia, la UC81, que es la conversora, y la detectora, la VC81. Estos se utilizan esta serie Noval se utiliza en los receptores más económicos, los que no llevan transformador, o sea, de la serie universal. Luego tenemos otra serie, que es la serie Rinlock, que también los encontraremos en muchos receptores, que tiene la amplificadora de frecuencia intermedia, es la EF41, la osciladora, la ECH41, y la detectora, la EBC41. Esto es de la serie Rinlock, que también tiene el encendido a 6,3 voltios. Luego tenemos la serie Rinlock, como antes, como la Noval, la universal, la serie universal. Es la serie U, que estos son todas las que llevan diferentes tensiones de filamentos. La UF41, que es la amplificadora de frecuencia intermedia, la UCH42, que es la la conversora, y la VC41, que es la detectora. Luego tenemos otra serie que nos encontramos bastante en receptores de aquella época, que son la serie roja, que le llaman así porque van pintadas de rojo, que luego veremos el porqué. Y la amplificadora de frecuencia intermedia es la EF89, la conversora, la ECH83, y la EBC3, que es la detectora. Bueno, todas esas detectoras son preamplificadoras también, como sabemos. Luego tenemos otra serie, que es la serie Octal, que esto ya viene ya más en aparatos americanos, que son la 6K7, la 6A8 y la 6Q7. Esta serie Octal, las tensiones pues suelen ir también a 6,3 voltios. Luego tenemos otra serie, que es la serie miniatura, que es la preamplificadora, la amplificadora de frecuencia intermedia es la 6BA6, la conversora la 6B6 y la detectora la 6AV6. De encendido también estos son a 6,3 voltios, y la intensidad oscila entre 0,3 y 0,3,5 amperios. Y como en las series anteriores, también en la serie de miniaturas también se hace el tipo universal, la 12BA6, 12BE6 y 12AV6, que esto es el encendido pues a 12,6 voltios. Y luego tenemos unas que ya no son tan normales de encontrar, que son las válvulas para portátiles o baterías, que es la 1L4, la 1T4 y la 1AJ4. Estas tienen los filamentos, el encendido es muy bajo. Hay que ir con mucho cuidado, porque estas lámparas suelen funcionar a 1,4 voltios. Y esto es más o menos todas las lámparas mayoritariamente que nos vamos a encontrar. Hay otros muchos tipos, pero ya digo, los más frecuentes que nos encontremos son estas. Ahora vamos a verlas. Aquí
su imagen. Está la Noval con su zócalo. Estas son la serie Ringlock. Que la serie Ringlock podemos encontrar dos tipos, que es que llevan el pivote este, que es la guía, que entra, como veremos luego, entra en el zócalo para hacer la guía. Unos pueden ser que el pitorro este lo hace la misma ampolla de cristal, y otras llevan un aro de metálico, que en este caso el pitorro es metálico. Luego está la serie miniatura, que lleva 7 electrodos, y la guía pues es el espacio que hay aquí. Luego está la serie roja, que esta lámpara, ya lo veremos luego, hay que ir con mucho cuidado porque esta pintura roja no está por capricho, es una pintura metálica, y aquí lleva, ¿ves? ese reborde que lleva aquí. Esto es hilo de cobre que va conectado a una patilla, que es la masa que hace el blindaje, Así que cuidado con esto porque es importante. A veces he habido gente que he visto esto que dice, esto lo deben haber puesto por algo, y lo quitan, y entonces ya, claro, como esto va unido a masa, pues es el blindaje, pero si no está unido a masa ya no hace blindaje, y empiezan los pitidos y las cosas raras. Así que cuidado con esto. Y el zócalo es de vaso. Luego está la serie Octal, que es la guía, y la serie americana, que hay de varios tipos, de 4 electrodos, de 5 y de 6. Y luego hay unas, que los he puesto aquí más que nada por curiosidad, que estas lamparitas no llevan zócalo, llevan los rabillos largos y flexibles para poderlo soldar en un circuito. La guía es el punto azul este que lleva, y se empieza a contar a partir del punto. Y estas lámparas son muy pequeñas, como veremos, y se utilizaban al principio de los ordenadores. Creo que también se utilizaban para los audífonos, en fin. Pero bueno, ya digo, no son muy normales verlas en los receptores de época. Y esto es en cuanto a las lámparas. Ahora los veremos físicamente. Vamos a ver ahora físicamente los diferentes tipos de válvulas que hemos comentado. En primer lugar, hay esta que es la Noval, la serie Noval, que lleva los 9 pines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Recordad que los pines siempre se cuentan vistas por debajo y empezando por la izquierda, del 1 al 9, en sentido horario. O sea que esta pues es la válvula, pues la típica válvula Noval. Y esto pues son sus zócalos, que os podéis encontrar con zócalos de este tipo o con zócalos de este otro tipo, más sencillitos. Luego tenemos la serie Ringlock, que tiene estos dos tipos. Podemos encontrar ese tipo que lleva el casquillete este metálico, con el pitorro este de aquí, que es la guía para introducirla en el zócalo. La Noval, no lo he dicho, no lo he comentado. La Noval, la guía, es la separación que hay entre el primero y el último electrodo. Hay una separación bastante grande, o sea, para que no se pueda cambiar la posición. Estas, al ser equidistantes todos los electrodos, pues llevan esta guía. En este caso es metálica, pero hay otras que son del mismo bulbo de cristal, hace el resalte este de aquí, si lo podemos ver, este de aquí, que es el que encaja en el zócalo. El zócalos son de ese tipo, aquí llevan un muelle de seguridad para que no se salgan, y bueno, y esto pues aquí se encara con la guía esta de aquí,
y se aprieta y ya está puesta, y esta ya no se caen. Estas son las Ringlock. Luego tenemos la serie miniatura americana, que tiene 7 pines y es bastante más pequeña que las otras. En comparación con una Ringlock, por ejemplo, es bastante más pequeña. Por eso se le llama miniatura. Y sus zócalos que podemos encontrar, ahí ese zócalo que está ahora aquí con el casquillo este metálico. Luego está este más sencillo, que son de baquelita. Estos son sencillitos. Luego está el que normalmente nos encontramos, que es este de aquí, que es de cera cerámico, y con la chapita esta para fijación. Y luego hay unos que son hechos expresamente para que vayan soldados sobre circuitos impresos. Luego tenemos las válvulas, tanto, bueno, son tipo europeo también, que llevan las bases las llevan de vaso. Tanto es esta de aquí, que esta es una válvula típica de vaso. Esta concretamente no sé cuál es. No sé, no lo pone. Y luego está la que comentábamos de la serie roja, que también lleva el anclaje de tipo vaso. Esta la guía son estos de aquí. Estos 4 que van juntos, estos 4 es la guía, como veremos. Esta válvula, os comentaba que hay un tema que es este de aquí, que veis que hay un condorcillo de cobre aquí, todo alrededor de la válvula. Y esta pintura roja, esta no está pintado por capricho en rojo. Había otra serie que también era color de oro, serie oro. Pero la serie roja, que es esta en concreto, pues la pintura es conductora. Y aquí estas 2 o 3 vueltas que hay de hilo de cobre van conectados a un pin de la válvula, que ese pin va a masa, es la que da masa a toda la válvula y hace el blindaje. O sea que si tenéis alguna válvula de estas sin pintura, o que la pintura le falte por el trozo de abajo sobre todo, o no lleve el hilito este, malo, porque aquí os van a entrar ruidos, pitidos, en fin, acoples, yo qué sé. Porque ya digo, la pintura roja es el blindaje y tiene que ir conectada a un pin. Otro problema de ese tipo de lámparas o ese tipo de zócalos es que el zócalo están pegados a la ampolla de cristal con una pasta. Y el pitorre ese de arriba, que esto es el terminal el electrodo de la reja control, pues también va pegado. ¿Qué pasa? Que con el tiempo el material pierde facultades, esto se mueve, se gira, y a veces al sacar la lámpara, como estos anclajes van muy fuerte, pues nos puede quedar el soporte de la lámpara, la base, en el zócalo y quedarnos con la válvula en la mano. Y esto 3/4 de lo mismo. Al quitar, si tiramos sin precauciones, podemos quedarnos también con el capuchón en la mano. Si se rompe arriba del todo, se puede soldar otra vez, se puede reparar. Y abajo igual, si se rompen por aquí. Pero normalmente se suelen romper a ras de los terminales de cristal, y entonces ya no hay solución. Y esto es el zócalo. Vamos a ponerlo por aquí. Sí. Se me cayó. Este es el zócalo. Y la válvula pues solo puede ir en una posición. Y ya digo, estas válvulas, el problema que tienen es que como van a bastante presión aquí dentro, pues al tirar de ellas, si no se cogen por abajo, hay que cogerlas por abajo y tirar, o con un destornillador. Y estas 3/4 partes de lo mismo. Estas pues
si tiramos muy fuerte, es que cuesta hasta entrar, pues nos podemos quedar con esto en la mano. Luego tenemos la serie Octal, que hay varias también, hay ese tipo. Hay luego ese tipo con el cacharro este metálico, con el aro este metálico, son Octal. Y luego hay otro tipo que también os podéis encontrar, que son estas válvulas que son metálicas. Esta también era para el blindaje, también es Octal, y es ese tipo de válvula. Esto es metálico, esto es hierro duro y puro, está oxidado. Y los zócalos, pues podemos encontrar de ese tipo o también de este tipo. Son los más usuales. Y luego tenemos las válvulas serie americana, que son estas, que pueden ser de 4, 5 o 6 pines. Esta es de 4, de 5 no tengo ninguna ahora a mano, y esta es de 6. Estas tienen el mismo problema que la serie roja, que la pasta con el tiempo pierde sus facultades y se mueven. ¿Veis? Esta ya se mueve, no sé si lo veréis por aquí, pero fijaos, si podéis apreciar que se mueve. Y esto es porque ya ha perdido un poco las facultades del pegamento, o la pasta. Y ya digo que eso puede tener problemas si al tirar quedamos con la ampolla de la válvula en la mano. Y estos son los zócalos de ese tipo de válvulas. Y estos son los tipos de válvulas más frecuentemente que encontraréis en los receptores de radio. Hay otros muchos tipos, pero bueno, digo, los más normales son estos. Y luego aquí lo quiero enseñar más que nada como curiosidad. Hay ese tipo de válvulas, la super miniatura. Que esa válvula, veis que aquí la guía es un punto negro que hay aquí, o puede ser azul o rojo, y es por donde se tienen que empezar a contar los electrodos, que estos son electrodos flexibles. Este es de colores porque yo le puse unas fundas para distinguir, para no tener que ir contando. Tenía apuntado a una libreta, pues el rojo es, no sé, el ánodo, el amarillo la reja de control, el azul el cátodo, y el verde y el otro pues filamentos, por decir algo. Estas válvulas tienen un problema, que la tensión de filamento es 1,2 voltios. A veces se le ha pasado a gente que al comprobar los filamentos con un tester que tiene mucha tensión, que lleva baterías 7 o 8 o 9 voltios de baterías en el tester, ha fundido, al aplicarle las puntas del tester, pues ha fundido la lamparita. Así que mucho cuidado con esto. Y el tamaño, ya veis, si la comparamos con una de estas de serie americana, pues fijaos la diferencia. O sea, es enorme. Estas válvulas las usaron a finales de la época de las válvulas, cuando empezaron los transistores de germanio. Y esos transistores, cuando empezaron, tenían problemas que no ampliaban según qué tipo de frecuencias. La frecuencia ya un poco alta ya no amplificaban, y entonces hubo un interfaz que utilizaron transistores y también estas válvulas pequeñitas. En algunos receptores los podréis encontrar, en pocos, ya lo digo. Y se utilizaron también en los principios de los primeros ordenadores, también se utilizaba ese tipo de válvula. Y según he visto por ahí una información que no sé si es verdad o no, a mí me parece un poco grande para lo que dicen, que es que se utilizaban para audífonos, pero no sé, la veo un poco grande. Pero bueno, igual había audífonos en aquellos tiempos que eran muy grandes. Bueno, y eso ha sido todo en cuanto a enseñaros en situ, físicamente, cómo son las válvulas.
ahora lo que haremos será ver sus diferentes circuitos, o sea, los diferentes circuitos de frecuencia intermedia según el tipo de lámparas que lleven. Vamos ahora a examinar varios esquemas de los circuitos de frecuencia intermedia, detectores y RAG. Aquí podemos observar en esta primera figura el esquema de los circuitos de frecuencia intermedia, detector y RAG de un radioreceptor que emplea tubos de la serie americana, o sea, tubos octal. El funcionamiento del circuito no es difícil de comprender, y eso aparte que lo hemos visto. O sea, la señal de radiofrecuencia modulada recibida por la antena del receptor, tras haber sido convertida a la frecuencia intermedia de los 470 o 72 por ahí kilohercios por el tubo 6 a 8, este de aquí, que es el conversor, es transferida al primer transformador de frecuencia intermedia acordado a la frecuencia del oscilador, o sea, la frecuencia que hemos convertido esta frecuencia, los 460 y algo o 470 kilohercios. Y luego de aquí ya nos pasa al tubo amplificador, al 6K7, que nos amplifica la señal. Este tubo procede a amplificar la señal, la cual por medio del segundo transformador de frecuencia intermedia, sintonizado a la misma frecuencia que el primero, se envía al diodo detector, al 6Q7. Como podemos ver, cada transformador de frecuencia intermedia está constituido por dos circuitos oscilantes formados por una inductancia en paralelo con una capacidad de un valor adecuado. Estos circuitos tienen que estar acordados. Por eso es muy importante los valores tanto de las bobinas como de los condensadores. Dada la disposición de las bobinas, los dos circuitos resonantes se hallan acoplados entre sí magnéticamente, y por tal motivo el transformador va colocado en una caja metálica que actúa de blindaje electromagnético, que son estas líneas aquí discontinuas, es el blindaje. El detector, como ya expusimos antes, extrae de la señal de frecuencia intermedia la señal de baja frecuencia, y la baja frecuencia se halla presente en los extremos del grupo de detección formado por el condensador C1 de 250 picofarados y la resistencia R1 de 0,5 megas. Y por medio del condensador C2 de 3 nanos se envía al potenciómetro de volumen, y de aquí a la reja, ya va a la reja del triodo preamplificador de baja frecuencia. El condensador C2 de 3 nanofaradios tiene en especial la misión de no dejar pasar la componente continua negativa coexistente con la señal detectada en los extremos del grupo R1C1. La misma señal de frecuencia intermedia a través del condensador C3 de 200 picofaradios se aplica también al diodo RAG, al diodo este de aquí. De este modo, en los extremos de la resistencia R2 de 1 mega, conectada entre dicho tubo y masa, se establece una tensión continua negativa, que es tanto mayor cuanto más grande sea la amplitud de la señal de la frecuencia intermedia. Y esta tensión negativa, adecuadamente filtrada, o sea, despojada de la componente de radiofrecuencia y de la baja frecuencia o por el grupo RC, formado por la resistencia R3 de 1,5
de 1,5 megas, y por el condensador C4 de 50 nanofaradios se envía a la reja del tubo de 6K7 a través del secundario del primer transformador de frecuencia intermedia. Y también, como es lógico, irá al tubo conversor. La asistencia de esta tensión negativa en las dos etapas hace variar la polarización de los tubos polarizados normalmente con el grupo catódico RC. La variación de la polarización altera la amplificación de los tubos, por lo que cuanto mayor es la señal que llega a la antena y por consiguiente la señal de frecuencia intermedia que será también tanto mayor, resulta la tensión negativa del RAG, la cual hace variar la polarización de los tubos del 6K7 y el 6A8. Por lo tanto, hace disminuir automáticamente la amplificación de la señal recibida por ende de la sensibilidad del receptor. Aquí vemos otro circuito que utiliza los tubos de la serie miniatura americana y difiere del circuito que acabamos de examinar, en que el tubo de frecuencia intermedia y por consiguiente también el conversor, que es este de aquí, carece del grupo de polarización catódica, ya que va conectado directamente a masa. Por lo tanto, la tensión de polarización la proporciona únicamente el circuito RAG. Cuanto mayor sea la señal de llegada, tanto más negativa será la tensión de polarización en ausencia de la señal en el tubo que queda sin polarizar. Tanto para la detección de la señal de radiofrecuencia como la tensión RAG se emplea un solo diodo. La señal de baja frecuencia detectada, que se encuentra en los extremos del grupo detector formado por la resistencia R1 de 100K en serie con el potenciómetro P1 y por el condensador C1 de 100 picofaradios, está constituida, como ya he sabido, por una componente alterna de baja frecuencia y una componente continua negativa, tanto más grande cuanto más amplia es la señal de la componente alterna. La componente alterna esta, que se envía a través del potenciómetro regulador del volumen y el condensador C2, de aquí, que bloquea la componente continua, es enviado a la reja control, como decíamos, del preamplificador. El condensador C3, que de aquí, de 100 picofaradios, se cuida de eliminar la tensión residual de radiofrecuencia de este circuito. En los extremos del condensador C4, de aquí, conjuntamente con la resistencia R2 de 1 mega, permite polarizar los tubos el 6BA6 y el 6BE6. Cuanto mayor sea la señal negativa, tanto mayor será la tensión negativa del RAG aplicada a la reja control de los tubos, y tanto menor será la amplificación de estos, como ocurría con el circuito que hemos visto anteriormente. Luego tenemos otro circuito que es de la serie Rinlock, que este circuito emplea los tubos ECH42 y F41 y se polariza mediante la tensión continua que se encuentra en los extremos de la resistencia de polarización de 40 ohms. Esta resistencia está conectada a la toma central del arrollamiento de la alta tensión.
A esta tensión continua negativa se le añade la tensión del RAG, por este circuito de aquí, es el circuito RAG, que se establece en los extremos de la resistencia R1 de 2 megas y es filtrada por el condensador C1 de 25 nanofaradios y la resistencia R2 de un mega. La señal de baja frecuencia detectada por el diodo detector se halla en cambio en los extremos del grupo de detección formado por la resistencia R3 y por el condensador C2. Por medio del condensador C3 de 3 nanofaradios queda bloqueada la componente continua de la señal de baja frecuencia. Esta señal se envía al potenciómetro regulador de volumen y de aquí al diodo, al triodo preamplificador de baja frecuencia. Y en este otro esquema podemos ver el circuito de la serie con tubos de la serie Noval. El tubo detector es el triple diodo triodo EABC 80, que se halla amplio empleo en los radioreceptores para modulación de amplitud y de frecuencia. Los diodos de este tubo se destinan a su funcionamiento en MF, o sea, modulación de frecuencia, y por tanto no aparecen conectados al circuito alguno aquí. Ese triodo, como es usual, preamplifica la señal detectada en el circuito. El triodo, como es usual, preamplifica la señal detectada. En el circuito se advierte enseguida una peculiaridad. La resistencia de detección está dividida en dos resistencias, R1 más R2, o sea, 100 más 300K. Esto es un divisor de tensión que se utiliza solo uno de los extremos de la parte de la tensión de baja frecuencia detectada. O sea que se establece en los extremos de la resistencia R2 de 330 kiloohmios. Se recurre a este procedimiento con una doble finalidad. Una, de evitar que la amplitud de la tensión de baja frecuencia así obtenida sea excesiva hasta el punto de sobrepasar los límites de funcionamiento del triodo amplificador. Y por otra parte, impedir que la propia reja del triodo llegue a una componente todavía considerable de la tensión de radiofrecuencia. El condensador C2 de 100 picofaradios sirve para reducir todavía más este componente. Y en cambio la tensión negativa que se establece en los extremos del grupo de detección es filtrada por el grupo RC formado por C3 y R3. Puede tomarse una parte de la tensión negativa por medio de la resistencia R4 de 1 mega, de aquí, o sea, de la señal del circuito RAG a través de la resistencia R4 de 1 mega, se emplea para accionar el tubo indicador de sintonía, que en el circuito que estamos examinando es el tubo M80 de la serie Noval, con el encendido de 6,3 voltios y 0,3 amperios. Y bueno, como veis, este circuito de sintonía, de indicador de sintonía, es muy sencillo, ¿eh? Por una parte la tensión anódica, por otra parte la polarización y la señal del circuito RAG conectado a través de esta resistencia a la reja control. Y al variar la señal en el segundo transformador de frecuencia intermedia, pues nos hará variar también, bueno, más que en el transformador, en el circuito RAG, nos hará variar el indicador de sintonía. Y hasta aquí los circuitos. Ahora seguidamente lo que veremos serán
describiremos los componentes de que están formados estas etapas. Vamos ahora a describir lo que son los transformadores de frecuencia intermedia. Los demás componentes no los vamos a describir porque se supone que todos sabemos lo que es una resistencia, lo que es un condensador y cómo están constituidas las válvulas. O sea, no vamos a entrar ahora en cómo están hechas las válvulas y cómo funcionan, porque ya lo hemos explicado bastantes veces y bueno, se supone que ya se sabe. El transformador de frecuencia intermedia es el principal componente de la etapa de frecuencia intermedia de un receptor. Generalmente los aparatos de radio, los transformadores de frecuencia intermedia son dos y difieren eléctricamente entre sí, por lo que no se pueden confundir uno con otro. Exteriormente están constituidos por una caja metálica, como esta de aquí, llamada blindaje. Puede ser de forma cilíndrica o paralelepípeda. Los dos transformadores de frecuencia intermedia se colocan usualmente en la inmediata vecindad del tubo amplificador de frecuencia intermedia, como hemos visto en los esquemas. Uno va a la derecha y otro a la izquierda, y en medio va el tubo amplificador. El blindaje metálico se fija al chasis por medio de tornillos, a veces pueden ir también remachados con remaches, que constituyen al propio tiempo la conexión a masa. En cada una de las cajas se han practicado unos orificios que permiten regular los tornillos internos de los núcleos o de los compensadores. Estas regulaciones permiten acordar a la frecuencia determinada los dos circuitos oscilantes contenidos en cada transformador de frecuencia intermedia. Todo el circuito oscilante está formado, como ya dijimos, por una capacidad en paralelo con una inductancia. En algunos transformadores de frecuencia intermedia, el acorde al valor de frecuencia intermedia se consigue regulando un compensador. Y en los demás transformadores de frecuencia intermedia, casi todos los que ya son más modernos, es la inductancia la que se regula mediante el desplazamiento de un núcleo magnético. O sea que ahí tenemos unos, como estos de aquí, que se regulan por estos compensadores. Son unos trimmers. Y otros, los más modernos, estos son anteriores a estos y son mucho más voluminosos también. Y se regula el núcleo. Salvo muy raras excepciones, las inductancias de los circuitos que se sintonizan con el valor de frecuencia intermedia está constituido por bobinas devanadas en nido de abeja, como vemos aquí. La bobina se realiza con hilo de liz y el número de espiras puede oscilar entre 200 y 300 espiras, según sea la capacidad de acorde de las dimensiones, también del blindaje metálico y del diámetro del soporte. Todo esto va relacionado. Las dos bobinas van montadas sobre un tubo de material aislante, cuyo diámetro se haya comprendido entre los 5 y los 10 milímetros. Y la distancia que separa ambas bobinas determinan su acoplamiento. En el caso que vosotros encontréis una bobina que está suelta, si no la podéis poner de cualquier manera, tienen una distancia. Es muy raro, las bobinas no suelen moverse, pero bueno, ya digo, no se pueden poner ni muy pegadas ni
ni muy alejadas, tienen que ir a su distancia correspondiente. Podemos encontrarnos muchos tipos de transformadores de frecuencia intermedia, pero bueno, los más usuales son estos de aquí. La frecuencia de acorde la determina, muy importante, son los condensadores estos de aquí, este y este, o este y este también. Esto determina la frecuencia y estos son los compensadores para ajustar, igual que esto que se ajustan, como hemos dicho, por los núcleos. En este tipo de transformadores que podéis ver aquí, estos son cilíndricos y estos tienen un inconveniente, que para sacar la bobina, si se estropea, pues hay que, luego lo veremos, ya digo, físicamente, hay que abrir lo que es el blindaje, porque va embutido y es bastante difícil sacarlo, pero bueno, se pueden sacar. Lleva dos pequeñas bobinas fijadas sobre un soporte, y el acoplamiento entre las dos bobinas se gradúa mediante el desplazamiento de estas fierritas, que van, en vez de ir en vertical como aquí, van en horizontal. En este dibujo, se ve otro tipo de transformador de frecuencia intermedia que lleva pues dos bobinas. Estos suelen ser una bobina para AM y otra para FM. Estos tipos de transformadores tienen una pega, que este es el núcleo que va dentro. Estos no llevan el núcleo de ferrita, llevan unos tornillitos que accionan este tornillo de aquí y empujan una barrita de ferrita, tanto por arriba como por abajo, y desenroscando la suben para arriba. ¿Qué pasa con estas bobinas? Pues que con el tiempo se ponen muy duras y normalmente, si no vais con mucho cuidado, se rompen. Para regularlas y hacerlo bien, porque llevan unas ceras, les ponen cera, y hay que calentarlas. Yo particularmente lo que hago es calentarlas con un soldador de aire caliente, les doy temperatura, las voy moviendo muy poquito a poco, porque si se rompen, se descantillan, ya no nos podemos regular, y repararlas es muy complicado. Es el problema que tienen estas bobinas. Lo suyo, como es lógico, si te pasa esto, sustituirla por otro, pero si normalmente no tendremos, pues hay que repararlas, y ya digo, hay que ir con mucho cuidado con este tipo de bobinas. Bueno, y estos son los transformadores que nos podemos encontrar. Ahora los veremos físicamente. Aquí tenemos las diferentes bobinas, los diferentes transformadores de frecuencia intermedia. Estos dos tipos son de los aparatos más antiguos, y estos ya son de una serie ya más moderna. Estos, como veis, son bastante voluminosos, y aquí llevan pues los dos orificios de los compensadores. Estos son los compensadores, y van fijas toda la bobina, todo el transformador, dale con la bobina, todo el transformador iba fijado por este tornillito. Lo vamos a quitar y quitaremos sacaremos lo que es el transformador en sí de su blindaje. Esto es el transformador de frecuencia intermedia, con los dos bobinados, primario y secundario, y aquí están los trimmers, los dos compensadores, con sus tornillitos. Y estos compensadores, el problema que tienen es que pierden
el efecto de muelle. Y a veces se los queremos regular y aflojamos para que se abran, quedan cerrados. Pero bueno, esto tiene una fácil solución, que es quitarle todo el tornillo y abrir las láminas para que hagan un poco más de fuerza. Y también verificar que las micas que hay en medio pues estén bien. Y bueno, y esto va conectado aquí, estos cables, aquí estos son los terminales donde van los devanados, que como veis están hechos en hilo de hélice, y están hechos con hilo de hélice y barnizados. Luego hay otro tipo también como de este tamaño más o menos antiguos, pero que estos son diferentes. Estas llevan, bueno, el blindaje es el mismo, lo que pasa es que en vez de llevar los orificios arriba, lo lleva en un lateral. ¿Por qué? Porque las bobinas van lateralmente. Estas bobinas están, como veis, están en un soporte y con pasta. Esto si se rompe el bobinado también es difícil la reparación. Y bueno, la regulación pues por aquí, con estas ferritas y esos cuatro hilos. El condensador de estas bobinas va metido aquí dentro. O sea que es un sistema compacto de difícil reparación. De todas formas, estos condensadores pues no son muy difíciles que se rompan, o sea, son diferentes. Luego ya vinieron las más modernas, que son estas. Esta está muy fuerte. Aquí. Bueno, el blindaje es el mismo. Y aquí pues dos bobinas, de hilo de hélice también, con sus dos condensadores y sus núcleos para regularlos. Estas gomitas de aquí que veis, que parece una tontería, eso es importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da que no se aflojen con vibraciones. O sea, es lo que hace que vayan un poco más duras y porque si no estuviesen estas gomas, el eje es muy fácil que con la vibración de la radio pues se moviesen y se desajustaría el transformador de frecuencia intermedia, como es lógico. Aquí veis una curiosidad, que aquí lleva en vez de un agujero, esta es fija y este lleva un agujero que es un óvulo, igual que aquí. ¿Esto para qué es? Pues para ajustar la distancia entre una y otra, que es lo que hablábamos, que también es muy importante. Luego tenemos este tipo, que es el tipo cilíndrico. Esto lo llevan mucho los Philips, que se regulan por aquí. Como veis, esto está embutido. Esto, para desmontarlo, hay que forzarlo, abrirlo y se puede sacar la bobina. He sacado una que tenía, y luego esto cuando se pone pues se arregla un poco, se embute y ya está. Y esta es la bobina. Va envuelta en un papel de parafinado, para que no haga contacto, me imagino. Y aquí lleva pues los dos regulaciones de las dos bobinas. Y aquí veis que aquí en medio lleva una barrita también de ferrita. Y esto en algo debe influir. Lo que pasa es que esto está fijo y yo nunca la he tocado. Y eso es todo. O sea que no hay más. Se ha caído. Este es el núcleo. El núcleo también es muy delgadito, no es como las otras que es todo el núcleo que entra y sale. El núcleo por una parte este es muy delgadito y por aquí es un poco más grueso. Y luego tenemos este último, que ya aquí, como veis, pues también metálico, lleva dos agujeros, bueno, este es papel parafinado como la otra, lleva dos orificios arriba para regular la parte superior y luego dos taladros por la parte de abajo para regular las bobinas inferiores. Esta es una bobina de modulación de amplitud AM y esta es de FM.
Estas no hay problema, pero estas, ya digo, estos son núcleos que son muy delicados, porque a veces llevan parafina dentro, llevan pegamentos y es muy fácil romperlos y se nos crea un problema. Y estos se regulan por arriba y por abajo. Esto, la solución es meter, como he dicho antes, es meter un poco de aire caliente y se puede ya regular. Y esto es para que vieseis un poco cómo son físicamente los transformadores de frecuencia intermedia. En los receptores superheterogenos, la sensibilidad y la selectividad, como ya dijimos, dependen esencialmente de los circuitos de frecuencia intermedia. Para lograr su máximo rendimiento es pues requisito indispensable que dichos circuitos se hallen perfectamente a punto. Son muy diversas las perturbaciones que se pueden manifestar en la audición debido a defectos existentes en dichas etapas. Puede depender de ellas que el aparato quede mudo, o sea que falte totalmente la audición, que ésta sea débil, que aparezcan distorsiones al sintonizar la emisora, que se reciban únicamente esta clase de emisoras y que se presenten silbidos, ruidos o efectos microfónicos que impidan la recepción. Antes de proceder a la búsqueda de averías en los circuitos de frecuencia intermedia, nos tenemos que asegurar que las etapas, tanto amplificadora de baja frecuencia como la alimentación, estén correctas, porque si estas dos etapas no funcionan, no podremos nunca saber si las averías están en la frecuencia intermedia. Pues nada, después de habernos asegurado que la etapa de baja frecuencia funciona correctamente y la alimentación también, podemos ya empezar a comprobar los distintos elementos de la frecuencia intermedia. Lo primero que hay que comprobar, como es lógico, son los tubos, tanto el amplificador de frecuencia intermedia como el tubo detector y preamplificador. Si el pentodo amplificador de frecuencia intermedia o el detector tiene el filamento cortado, el receptor, como es lógico, quedará totalmente mudo. Por consiguiente, hay que comprobar la continuidad de los filamentos con un tester o un ómetro, o si no, pues o con un comprobador de lámparas, pero bueno, es más fácil con un ómetro. En cambio, el agotamiento del pentodo amplificador de frecuencia intermedia o del diodo detector habrá que comprobarlos con un comprobador de tubos o sustituyendo los tubos, ya que si están agotados, la causa que notaremos es falta de sensibilidad en el aparato. Y si tuviésemos dos tubos de recambio, pues los cambiaríamos para asegurarnos de que los tubos están mal. Si los electrodos de uno de los dos tubos se hallan cortocircuitados, el receptor puede quedar mudo o presentar también una fuerte distorsión. Si se comprueba que los tubos amplificadores de frecuencia intermedia y detector son eficientes y encienden con normalidad, pero el receptor continúa mudo, habrá que buscar la avería o averías en otros componentes, los cuales ya tendremos que examinar. En primer lugar, se comprueba la tensión en las placas del tubo amplificador de frecuencia intermedia y del tubo conversor. Esta tensión es normalmente entre 200 y 250 voltios, pero a veces puede ser también de 170 voltios. De todos modos, siempre será casi igual al valor de la tensión de salida del filtro de la alimentación, ya que la caída de tensión
de los transformadores de frecuencia intermedia es prácticamente nula. Si falta la tensión en la placa del tubo amplificador de frecuencia intermedia, el receptor se irá mudo. O sea que está cortado el primario del segundo transformador de frecuencia intermedia. En cambio, si no hay tensión en la placa del tubo conversor, es que está cortado el primario del primer transformador de frecuencia intermedia. Y en ambos casos lo que habrá que hacer es desconectar y comprobar la continuidad de los devanados de los dos transformadores. El control de continuidad del enrollamiento primario se hace después de soldar por lo menos uno de los dos terminales que van a los componentes. Si falta la tensión en la reja pantalla, el receptor está mudo, será preciso comprobar con el ohmómetro la resistencia que alimenta dicha reja, y como es lógico, después de haber apagado el receptor y de soldar por lo menos uno de los terminales de dicha resistencia. Faltaría también la tensión de reja pantalla si está cortocircuitado el condensador de fuga colocado entre dicha reja y masa. Y esto es todo en cuanto a la comprobación de las tensiones de este circuito. Aquí también tenemos que medir que si entre el cátodo y masa tiene que haber entre 1 y 2 voltios si es polarización RC. Y si va directamente a masa no habrá tensión. Si tenemos todas las tensiones correctas y todos los componentes están bien, no nos quedará más que desmontar los transformadores y intentar repararlos. Si está desoldado, roto algún hilito de estos, pues como están bobinados normalmente con hilo de liz, habrá que quemar un poco el hilo de liz, sumergerlo en alcohol y limpiarlos para poder soldarlos. Cuando en un radioreceptor se observa escasa sensibilidad y sin embargo el tubo amplificador de frecuencia intermedia y el tubo detector no están agotados, la anomalía puede ser seguramente a desajuste de los transformadores de frecuencia intermedia. En tal caso hay que ajustar bien los transformadores, o sea, efectuar el ajuste o alineación de los transformadores, que esto ya lo veremos en la próxima lección. Si tenemos también otra cosa que quería comentar, es que si tenemos también que todo nos funciona, un sistema y no sabemos qué componentes es, si tenemos un inyector de señales, podemos hacer unas comprobaciones que son muy fáciles, que se inyecta la señal en el punto A y si se nos oye un pitido, pues esa válvula ya podemos saber que está correctamente. Si no nos pita, pues la lámpara esta pues estará mal seguramente. Y si lo colocamos el inyector de señal, lo conectamos aquí, pues, y si nos oye el pitido, pues podemos decir que todo está bien, todo el circuito. Si no se nos oye, y aquí sí que se nos oye, pues aquí tenemos la avería y habrá que averiguar qué le pasa. Estos comprobadores, pensad que esto aquí ya es radiofrecuencia, no es baja frecuencia. Aquí ya tendremos, bueno, aquí sí que le podemos inyectar baja frecuencia, pero aquí ya tiene que ser radiofrecuencia. Las averías en el circuito RAG pueden conducir a una fuerte distorsión en las emisoras locales. Cuando la tensión negativa del RAG no llega al eje control del tubo amplificador de frecuencia intermedia ni al tubo conversor. Para poder controlar si el funcionamiento del RAG es normal, puede intercalarse el voltímetro preparado para medición de tensiones continuas en la reja pantalla del pentodo
amplificador. Sintonizando luego el receptor con una emisora local que sea bastante potente, la tensión de reja de pantalla deberá aumentar. Si la tensión permanece constante, es que la reja de control del tubo no le llega a la tensión continua negativa del circuito RAG. Cuando el tubo amplificador de frecuencia intermedia está polarizado con grupos RC, para verificar la eficacia del RAG se puede insertar también el voltímetro en el cátodo del tubo amplificador. En este caso deberá disminuir la tensión al sintonizar el receptor con una emisora local. La tensión negativa que se mide es de 0,6 a 0,8 voltios aproximadamente. Si el receptor no está sintonizado con ninguna estación y sube a unos cuantos voltios, y si lo está con una emisora local, si falta la tensión negativa, se comprobará atentamente la resistencia R del RAG. Y también el condensador C de nivelación. Cuando el radioreceptor que se examina utiliza dos diodos, uno para el detector y otro para el RAG, si falta la tensión negativa del RAG, habrá que comprobar, además de los componentes del circuito, el diodo RAG. En cambio, si solo se emplea un diodo para ambas funciones, la existencia de la señal de baja frecuencia detectada excluye la ineficiencia del diodo y por ende habrá que buscar la anomalía en solo los componentes del circuito. El funcionamiento normal del indicador óptico de sintonía no deberá inducirnos a un error. Todo lo más que puede indicarnos es que la amplificación de la frecuencia intermedia se realiza normalmente, pero no siempre nos señala que el RAG funciona. En efecto, muchas veces este tubo puede ser accionado por un circuito separado, en cuyo caso si confiamos en el tubo, en el indicador de sintonía, para saber si el RAG funciona, puede dar a equivocaciones. Ahora hemos hecho el montaje sobre esta tabla que yo le llamo la protoboard de pobres. Bueno, hemos hecho el montaje de la válvula M80, el indicador de sintonía, para que veáis el funcionamiento. El circuito que hemos hecho ha sido el que está descrito en el esquema que hemos visto anteriormente. Bueno, este de aquí arriba. Pues hemos puesto las dos resistencias del condensador y ahora hemos conectado pues la alimentación de la lámpara de 6,3 voltios y la alimentación anódica con nuestro alimentador particular. Y vamos a encenderlo. Vamos a apagar las luces para que se vea mejor, porque con esta luz pues no se verá bien. Vamos a apagar la luz y vamos a encender ahora el alimentador, y se nos tiene que encender la válvula con un fosforito verde. Ahí está, aquí está, ¿veis? Esta es la luminosidad que da. Que os fijáis aquí en el haz que hace más delgadito, y ahora cuando le apliquemos una tensión negativa a la reja control a través de una resistencia, pues esto tiene que variar. Vamos a ver si lo podemos hacer. Vamos a conectar. ¿Veis? Cuando yo le pongo la pinza se abre el haz. Vamos a darle, aproximarlo a esto, a ver si lo podemos ver mejor. Ahí, a ver si se va. ¿Sí veis? Ahora se irá cerrando.
y cuando le apliquemos una tensión negativa, pues se abre. No sé si se puede ver mucho aquí, pero sí. Vamos a ver. ¿Veis? Aquí con la cámara no se ve muy bien, pero sin la cámara se ve perfectamente. Bueno, y esto lo que nos hace es indicar la sintonía. Y esto, como os decía antes, a veces que hemos dicho que si vemos que en el circuito cuando variamos las estaciones el haz se mueve, podríamos deducir que funciona bien la frecuencia intermedia, pero ojo, según en qué casos, porque hay muchos casos que los circuitos estos no van al CAG, van a otros circuitos. Pero bueno, la prueba ya está hecha. O sea que esto ya, como veis, abre y cierra. Bueno, pues hasta aquí esto de todo el tema este del circuito RAG. Un par de cosillas que se me han quedado en el tintero, que os quería comentar. Primero, el tema de los blindajes de las válvulas, que lo pasamos un poco así, un poco deprisa. Como debéis recordar, anteriormente hemos hablado de este tipo de válvula serie roja, que llevaba la pintura hasta que era el blindaje, con este arito aquí de cobre enrollado, unas cuantas vueltas, y conectado a la patilla que va a masa, para hacer el blindaje. Estas válvulas también, las anteriores a estas, antes de pintar, antes de llevar esta pintura, lo que llevaban también era un capuchones, no capuchones, sino una estructura, unos cilindros de metal, que estaban hechos en dos partes, y que era el blindaje. Pero bueno, esto cayó en desuso, y pues luego pusieron la pintura. Luego tenemos aquí unas válvulas, las ya más modernas, que llevaban este cilindro que iba a masa, la válvula iba sobre el zócalo, como es lógico, y iba a masa, o sea, le daba masa al cilindro bueno, no es un protector, es para evitar los acoples, un blindaje, cilindro de blindaje, para evitar acoples y todo el tema. Y luego ya, posteriormente, las válvulas ya no llevaban estos cilindros metálicos, sino que el blindaje lo llevaba internamente la válvula. O sea, que os podéis encontrar con ese tipo de válvulas con dos tipos de blindaje: el que lleva interior la válvula o el que llevan este cilindro para el blindaje. Y luego las que hemos visto de la serie roja. Esto por una parte. Y la otra cosa que os quería comentar es el tema de cómo podéis saber la frecuencia intermedia, teniendo en cuenta tres factores, que es la FR, que es la frecuencia a recibir. Luego tenemos la FE, que es la frecuencia intermedia, y la FOL, que es
la frecuencia del oscilador local. Teniendo estos tres factores, si teniendo dos podemos calcular el que nos falta. Las fórmulas son las siguientes, son muy fáciles. O sea, la frecuencia intermedia es igual a la frecuencia del oscilador local menos la frecuencia a recibir, o que recibimos. La frecuencia que recibimos es igual a la frecuencia del oscilador local menos la frecuencia intermedia. Y la frecuencia del oscilador local será igual a la frecuencia que recibimos más la frecuencia intermedia. Supongamos que necesitamos saber la frecuencia intermedia. Entonces, esto es muy fácil. Hemos dicho que la frecuencia intermedia es la frecuencia del oscilador menos la frecuencia del que deseamos recibir. O sea que supongamos que tenemos, ahora voy a poner una frecuencia porque la que me acuerdo, 738 kilohercios, que esta es la frecuencia de Radio Nacional de España en Barcelona. Luego sabemos que el oscilador local es nos saca una frecuencia de 1208 kilohercios. De los 1208 quitamos los 738 y nos tienen que quedar, vamos a coger la calculadora, que yo de memoria ya no me acuerdo de nada. Hemos dicho, vamos a poner esto aquí, así, un momentito, 738 menos 1208 igual, como podéis ver, 470 kilohercios, que es la frecuencia que tenemos que acordar los transformadores, que esto ya lo veremos en el próximo capítulo, en el próximo tutorial. Bueno, esto lo comentaba porque seguro que alguien lo pregunta, y esto es una frecuencia cualquiera, y esto es la frecuencia del oscilador local que nos da a esta frecuencia. ¿Esto para qué nos sirve? Pues esto nos puede servir para saber qué frecuencia tenemos que poner al circuito de frecuencia intermedia para que nos dé el tono de 470 kilohercios. Y así ya podemos ir, cuando comprobemos la etapa, podemos ir ya sobre seguro. Y eso es cuanto os quería decir, que me ha quedado sin comentarlo. Bueno, pues, mis queridos amigos, hasta aquí ha sido todo este tutorial. En el próximo ya veremos la parte conversora y los ajustes de estas dos etapas, tanto la conversora como la de frecuencia intermedia, que van conjuntamente una con otra. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, le dais aquí al like, y si os interesan esos temas, pues suscribiros a este canal. Un abrazo y hasta luego.